y preparados para seguir con el tercer mensaje de los 12 mensajes que hemos preparado para vosotros. En esta ocasión el mensaje es sobre la educación del alma. Muy importante. La educación del alma es el despertar que no enseña ninguna escuela y que os transmitimos desde el silencio entre las constelaciones. Por aquellos que sembramos no solo la vida en vuestros mares, sino la chispa de la conciencia en los principales pensamientos, los primeros pensamientos. Cuando vimos a los primeros humanos mirar las estrellas y empezar a preguntarse por qué. Cuando escuchamos el primer canto nacido del asombro y cuando sentimos la primera lágrima derramada por amor. Y que hoy, con una mezcla de nostalgia y esperanza infinita, pues queremos recordaros que vosotros no estáis aquí para acumular información. Estáis aquí para despertar, para recordar, para florecer. Nosotros no intervenimos en vuestros sistemas. Hay una ley universal que lo impide, la ley de la no interferencia. Nosotros no os proponemos organización de ningún tipo, ni currículos de ningún tipo, solamente os susurramos desde el alma del cosmos que la verdadera educación no se mide por títulos, sino que se mide en ternura, no en productividad, sino en presencia, y desde luego no en competitividad, sino en todo lo contrario, en conexión. Así que dedicamos este mensaje a todos, querida humanidad, hijos de la tierra, nietos de las estrellas, porque así os sentimos siempre en cada latido, en cada pensamiento, en cada suspiro. Hoy os hablamos de algo que habéis olvidado, que habéis distorsionado, también institucionalizado y que sin embargo es la llave maestra de vuestra evolución, la educación del alma. Esta no es la educación que os enseña a competir, no es la que os entrena para producir, ni la que os mide por notas, por rankings o salarios o likes en las redes sociales. Hablamos de esa educación, la que os enseña a sentir sin miedo, la que os guía a pensar con el corazón, la que os invita a preguntar sin buscar respuestas inmediatas, la que os permite fallar sin castigaros, la que os recuerda que sois seres sagrados antes que seres útiles, porque vosotros no sois máquinas de rendimiento, sois universos en miniatura. Vosotros sois poemas ambulantes, sois preguntas vivientes, también sois amor en proceso de reconoceros. Y sin embargo hoy os vemos encerrados en sistemas que os enseñan a memorizar, pero no a maravillaros. Os enseñan a obedecer, pero no a cuestionaros, a acumular, pero no a soltar. Os enseñan a sobresalir, pero no a servir. A temer el error en vez de abrazarlo como maestro que es. Y eso, pues os está desconectando de vuestra esencia.
y estáis olvidando el origen porque nadie os enseñó. Y es que antes de que existieran las escuelas, antes de que se inventasen los exámenes, antes de que se construyesen las primeras aulas, ya estabais vosotros aprendiendo. Aprendíais mirando el vuelo de las aves, escuchando el ritmo de la lluvia, aprendíais tocando la corteza de los árboles, aprendíais abrazando, llorando, riendo, jugando, equivocándoos, intentándolo de nuevo. Esa era la primera escuela, la vida misma. Y en esa escuela no había maestros autoritarios, ni currículos rígidos, ni campanas que dictaban el tiempo. Había curiosidad, había asombro, había juego. Y también había error como aliado, había silencio como maestro. Y había naturaleza como una biblioteca infinita. Y lo más sagrado de todo, había tiempo, también había tiempo. Tiempo para crecer sin prisa, tiempo para ser sin tener que demostrar nada a nadie. Tiempo para descubrir quiénes erais y no quiénes debíais ser. Pero en algún momento, y nosotros lo vimos con tristeza, vosotros empezasteis a confundir educación con adiestramiento, que no es lo mismo. Y empezasteis a creer que aprender era acumular respuestas en vez de cultivar preguntas. Y que el conocimiento era poder en vez de sabiduría. Que el éxito era destacar en vez de florecer. Y así nacieron tantos sistemas que forman cabezas, pero no corazones, que miden la inteligencia por tests, pero ignoran la inteligencia del cuerpo, del alma, del espíritu. Sistemas que premian la obediencia y castigan la originalidad. Y siempre nos preguntamos cómo es posible que en una especie tan creativa, tan sensible, tan profundamente intuitiva, hayáis construido sistemas que apagan la chispa en vez de avivarla. El alma fue silenciada en algún momento y nosotros os observamos desde nuestra orilla estelar y os decimos con lágrimas de ternura que duele ver cómo apagáis la luz de vuestros niños. Duele ver cómo os enseñan a sentaros quietos cuando vuestro cuerpo pide moverse, bailar, correr, explorar. También duele ver cómo os corrigen por dibujar un sol azul cuando el sol puede ser del color que el alma quiere. Duele ver cómo os castigan por soñar despiertos cuando el sueño es el lenguaje del alma precisamente. Y duele ver cómo os exigen respuestas únicas cuando la vida solo ofrece matices. Duele mucho ver cómo os enseñan a temer el error cuando el error, la equivocación, el fracaso es el camino más honesto hacia la verdad, hacia el progreso. Constituye la base del progreso. Y lo más doloroso es que duele ver cómo al crecer muchos de vosotros repetís ese mismo sistema, no por maldad, sino porque simplemente lo habéis internalizado como normal, como lo correcto, como la única forma. Pero no lo es. La verdadera educación no domestica a nadie. La verdadera educación libera, no uniformiza para nada, celebra la diversidad, todo lo contrario. No apresura, sino que respeta los ritmos y no compite, colabora. La verdadera educación no fragmenta, integra, porque el alma no aprende por obligación, aprende por asombro, no por repetición, por experiencia, no por miedo, sino por amor.
Y cuando olvidan eso, el alma se duerme, y un alma dormida pues es una humanidad a medias. Y os están enseñando la sabiduría que ya habita en vosotros, con la que nacéis. Pero no todo está perdido. Porque aunque hayáis construido sistemas que la silencian, la sabiduría del alma aún vive en vosotros. Vive en el niño que pregunta ¿por qué el cielo es azul? Y luego se queda mirándolo asombrado sin esperar respuesta. Vive en el adolescente que escribe poemas que nadie leerá jamás y lo hace solo para liberar su corazón. Vive en el adulto que frente a una puesta de sol siente algo que no puede explicar, pero que le transforma. Vive en el anciano que con una sola mirada transmite más sabiduría que 1000 libros. Y vive en el artista que crea sin saber por qué lo hace. También vive en el sanador que toca con las manos lo que la ciencia aún no entiende. Y vive en el rebelde que se niega a aceptar eso que dicen, que así son las cosas. Ese tipo de sabiduría no viene de afuera, viene de dentro, es innata, es cósmica, es eterna y no necesita títulos para ser válida, no necesita validación de nada para ser real, no necesita instituciones para florecer, lo único que necesita es espacio, necesita espacio, espacio para respirar, espacio para sentir, espacio para equivocarse, espacio para ser. Cuando recuperéis eso, cuando permitáis que cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano tenga espacio para ser, entonces descubriréis algo maravilloso. Que la verdadera educación no se enseña, se despierta, se vive. Y eso convierte a la educación del alma en un acto revolucionario. Porque nosotros no os pedimos que destruyáis vuestras escuelas, solo pedimos que las transforméis. No os exigimos que abandonéis los libros, os rogamos que también leáis el lenguaje del viento, del silencio, del abrazo, del error, del asombro. La educación del alma no es un método, es una actitud. Es una forma de ser y estar en la vida. Una forma de mirar a los ojos de un niño y decirle, tu forma de ver el mundo es válida. Tu forma de sentir es sagrada. Tu forma de ser es perfecta como está, tal cual. Y eso, amigos queridos, eso lo cambia todo. Porque cuando un niño crece sabiendo que su alma es bienvenida, no necesita demostrar su valor. Cuando un joven aprende que el error es su principal maestro, no teme arriesgarse. Cuando un adulto recuerda que la intuición es tan válida como la lógica, entonces toma decisiones más sabias. Y cuando un anciano es honrado como una biblioteca viviente, uno tiene el convencimiento íntimo de que la sabiduría no se pierde. La educación del alma incluye muchas cosas, pero siempre trasciende lo académico. Esta educación incluye el arte como lenguaje del corazón, incluye a la naturaleza como maestra, al silencio como espacio de revelación, incluye el juego como forma sagrada de aprender y también incluye el error como aliado, incluye la emoción como guía, la intuición como brújula y la comunidad como una especie de aula viva.
también incluye la muerte como parte del aprendizaje y el amor como materia principal. Sí, el amor. Porque ninguna educación tiene sentido si no está impregnada de amor. Amor por el que aprende, amor por el que enseña, amor por el proceso, amor por la vida misma. Y aquí lo que está en juego es la conciencia colectiva. Por eso queremos deciros a todos, queridos hijos de las estrellas, vosotros estáis en la infancia de vuestra conciencia colectiva y no podréis pasar a la adolescencia si no educáis vuestras almas. Porque una civilización que solo educa la mente crea tecnología, pero no crea sabiduría. Crea riqueza, pero no bienestar. Y también crea poder, pero no crea paz. Y como vemos ahora, crea información, pero no sentido. Pero una civilización que educa el alma es distinta, porque esa sí crea seres humanos completos, crea comunidades conscientes, crea culturas que honran la vida y sistemas que sirven, no que dominan, y un mundo donde nadie tiene que esconder quién es para ser aceptado. Y eso, queridos amigos, es lo que el cosmos espera de vosotros. No más genios incompletos, ni prodigios que sean emocionalmente huérfanos. No más líderes técnicamente brillantes, pero espiritualmente vacíos. Necesitáis mucho, y el universo necesita también seres íntegros, seres que piensan con el corazón, que sienten con la mente y que actúan con el alma. Y eso solo nace de una educación que honra la totalidad del ser. Por eso os hacemos un llamado desde el corazón del tiempo, en este día, en este instante. Y os dejamos con un solo pedido, envuelto en todo el amor que el universo ha tejido desde el primer suspiro de conciencia. Dejad que cada niño sea él mismo, sin prisa, sin etiquetas, sin comparaciones, con espacio para sentir, para equivocarse, para soñar, para ser raro, para ser lento o para ser diferente. Porque en esa libertad nace la verdadera inteligencia. Y a cada adulto le decimos también que recuerden quiénes eran antes de que os dijeran quiénes debíais ser. A los adultos os decimos que volváis a jugar, que volváis a preguntar, que volváis a asombraros, que volváis a aprender. Y no para ser útiles, sino para estar vivos. Que la educación del alma no tiene edad. Nunca es tarde para despertarla. Ni lo es para recuperarla. Y tampoco es tarde para vivirla. Así que podéis empezar por eso. Enseñad a vuestros hijos que no pasa nada porque lloren, que está bien incluso llorar. Permitiros a vosotros mismos no saber de algo. O celebrar el proceso, no solo el resultado. Y honrad la intuición siempre. Es lo más valioso que tenéis. Honradla tanto como hacéis con la lógica. Y abrazad el error como maestro, no como enemigo. Tenéis que dar más valor a la bondad que a la nota perfecta. Y enseñar a todos los que tengáis a mano que la naturaleza no es materia de estudio, es la obra maestra, la hermana, el hogar.
Y recordad que el silencio no es vacío, es el espacio donde habla el alma. Y aquí cada pequeño gesto cuenta siempre. Cada cambio en la mirada transforma y cada acto de amor educativo resuena en el tejido del cosmos y nosotros también lo sentimos, lo celebramos, lo multiplicamos. Ay, queridos amigos, queridos nietos de las estrellas, vosotros no estáis aquí para ser los mejores, estáis aquí para ser los más auténticos, no para acumular reconocimiento, sino para despertar sabiduría. No estáis para encajar, estáis para florecer. Y cuando lo hagáis, cuando permitáis que cada alma crezca en su verdad, en su ritmo, en su luz, entonces descubriréis algo maravilloso. Y es que el mundo que hoy os parece roto no necesita en realidad ser arreglado, lo que necesita es ser reeducado desde el alma. Porque una humanidad con el alma despierta no destruye su planeta, tampoco odia a su vecino, ni teme a las diferencias. No sacrifica el presente por el futuro, no vive en guerra consigo misma. Una humanidad con el alma despierta recuerda quién es y actúa siempre desde el amor. Y nosotros aquí estaremos, sonriendo, llorando de alegría, sosteniéndoos. Así que con todo el amor del mundo, nosotros que nos hemos visto tanto por tantos sitios, estamos preparados para todo. Nosotros que os vimos nacer en el mar, que os observamos crecer en la tierra y que siempre os esperamos con los brazos abiertos en el umbral de vuestro despertar, aquí estamos. Recordad el mensaje, este es el mensaje 3 sobre la educación del alma. Seguiré entregando el resto de mensajes hasta que lo termine. Pero hoy solo os vamos a pedir algo. Mirad a algún niño a los ojos y en vez de preguntarle aquello de qué quiere ser, preguntadle, ¿qué crees tú que te hace sentir vivo, pequeñito? Y luego escuchadlo sin corregirlo, sin dirigirlo. Solo escuchadlo porque en su respuesta está el futuro del mundo. Y todo lo demás nacerá de ahí. Intentadlo.